orgullo, avaricia, ira, envidia, lujuria, gula y pereza. Los 7 vicios capitales o los 7 pecados capitales. Si sucumbes a cualquiera de ellos, acabarás en tu propia versión de la Divina Comedia, siendo guiado por el infierno y saliendo por el saco de las nueces de Satanás. O tal vez no, quién sabe, no soy un experto. Es probable que la mayoría haya oído hablar de los 7 pecados capitales en algún momento. Cuando hablamos de la clasificación de demonios de Peter Binsfield, cada uno de los 7 príncipes demoníacos del infierno representaba uno de estos 7 pecados capitales, y esto se convirtió en una forma bastante común para los historiadores y demonólogos de personificar y crear un tabú alrededor de estas ideas. Así que hoy echaremos un vistazo a lo que estos pecados realmente significaban y por qué eran tan mortales. Aunque los 7 pecados capitales son en gran medida un concepto cristiano, tenemos ideas similares en los antiguos griegos y romanos, junto con muchas otras religiones de todo el mundo. Los 7 pecados capitales suelen ir emparejados con las 7 virtudes sagradas, porque son ejemplos de cómo debemos y no debemos comportarnos. Aristóteles ve esto no como una estructura concreta de lo correcto y lo incorrecto, sino más bien como un espectro de comportamiento. Si nos desviamos demasiado en una dirección, nos adentramos en el territorio del vicio. Si nos mantenemos en medio de estos extremos, mostraremos cualidades o virtudes positivas. Un ejemplo sería el miedo. Si tienes miedo de todo, te perderás cosas en la vida, porque estás permitiendo que el miedo te controle. Una demostración de demasiada cobardía. La cualidad o virtud que vence al miedo y a la cobardía es el coraje. Muestra suficiente coraje y el miedo ya no dictará tus acciones. Sin embargo, si uno muestra demasiado coraje, ahora nos inclinamos fuertemente hacia el otro lado del espectro, que es la imprudencia. Demasiado coraje puede dejarte en situaciones que podrían haberse evitado fácilmente. Más que el planteamiento de que este comportamiento solo pueda ser bueno o malo, se trata de un acto de equilibrio que trata de mantener una media saludable en lugar de la idea de pecado y virtud. De todos modos, pasando al concepto cristiano, o más exactamente católico, de los 7 pecados capitales, la definición más concisa que he encontrado es la de un comportamiento inmoral que le separaría a uno de Dios y que a su vez le llevaría a cometer más pecados. Un pecado venial debilitaría la relación de uno con Dios, pero no rompería completamente este vínculo como lo harían los pecados capitales. Se creía que dar la espalda a Dios haría que uno fuera más propenso a cometer lo que se conoce como pecados mortales. Si uno moría sin arrepentirse de estos pecados mortales, iba directamente al infierno. Así que los 7 pecados capitales son esencialmente la puerta de entrada o la tentación que conduce a más pecados. Estas ideas fueron discutidas por primera vez en la Iglesia Católica por el Papa Gregorio I. Él escribió sobre estos 7 pecados en el siglo VI. Una idea similar fue discutida varios cientos de años antes por el monje Evagrius, quien en cambio enumeró 8 malos pensamientos. Estos pensamientos fueron traducidos del griego al latín por Juan Casiano. El Papa Gregorio redujo este número a 7 pecados en su texto Moralia, y así tenemos los 7 pecados capitales. La lista de Gregorio fue utilizada en el siglo XIII por Tomás de Aquino, quien amplió las ideas de estos pecados. El primer pecado es el orgullo, que también se conoce como el padre de todos los pecados. El orgullo siempre me resulta extraño, porque estar orgulloso de lo que uno es y de lo que ha conseguido no es en absoluto un pecado. Sin embargo, en este caso el orgullo se refiere al ego o a la idea de la arrogancia, que prevalece en los mitos griegos y romanos como uno de los peores crímenes que se pueden cometer. Cuando alguien se creía más grande o igual que los dioses, era castigado y señalado como un ejemplo. Cuando se sucumbe al orgullo se manifiesta una falta de humildad. Se ignora el bienestar de los demás en lugar de los propios impulsos y deseos. Este egoísmo solo conduce al desprecio y a otros pecados. El ejemplo más clásico de orgullo que tenemos es la historia de Lucifer, el más bello de los ángeles de Dios. Lucifer comenzó a cuestionar todo lo que se le había dicho sobre el universo. Finalmente empezó a creer que podía hacer un mejor trabajo gobernando los cielos que el propio Dios. Esto condujo a una gran guerra en el cielo que Lucifer acabaría perdiendo. Por su rebelión fue expulsado del cielo y conocido para siempre como el ángel caído, que personificaba el pecado del orgullo. El término vanagloria se refiere a la jactancia injustificada. Algunos ven esto como un pecado propio, otras veces se considera una forma de orgullo. Tomás de Aquino creía que el pecado de la envidia provenía de la vanagloria. El siguiente pecado es la gula, es decir, el acto de ser excesivamente indulgente hasta el punto de derrochar.
Aunque la gula se asocia más comúnmente con el consumo de alimentos, también puede referirse a un estilo de vida excesivamente indulgente, no muy diferente de la codicia. Hay varios tipos de gula. El Papa Gregorio usaba a menudo historias de la Biblia como ejemplos, que consistían principalmente en comer cuando se decía que no se hiciera y buscar manjares cuando lo básico habría sido suficiente. Tomás de Aquino dividió la gula en distintas formas: comer alimentos demasiado caros, lujosos o exóticos, comer alimentos en cantidades excesivas, comer alimentos que requieren una preparación exagerada, comer alimentos en un momento inadecuado y, por último, comer alimentos con demasiada avidez. La virtud de la gula es la templanza o la moderación. Ejercer la moderación y la modestia son ejemplos de cómo no sucumbir a la gula. Pasando a la codicia o avaricia, como también se le conoce, este pecado también se centra en el deseo incontrolable de obtener beneficios materiales, sociales o políticos. De ahí se derivan todo tipo de comportamientos cuestionables: el acaparamiento de riquezas y materiales que podrían utilizarse para ayudar a los necesitados, el robo para obtener lo que se desea, o la mentira, el engaño y la manipulación de los demás para conseguir un estatus o poder político. Los primeros teólogos europeos llegaron a decir que, aparte del diablo, no hay mayor enemigo para el hombre que el ansia de dinero. Esto se utilizaba habitualmente al hablar de la usura, que es la práctica de hacer préstamos inmorales o poco éticos que superan los tipos de interés legales, a menudo aprovechándose de las desgracias de los demás. Es lo que hoy llamaríamos un usurero. Al igual que la soberbia, la avaricia se considera la puerta de entrada a otros muchos pecados y la ruta de muchos males. La lujuria es el pecado capital que se relaciona con el deseo de naturaleza sexual. Esto se consideraba que conducía a la fornicación, el adulterio, el asalto sexual, la seducción y el bestialismo en algunos casos extremos. La mayoría de las religiones distinguen la lujuria de la pasión. La lujuria era un deseo inmoral y la pasión era más aceptada, ya que se consideraba otorgada por Dios y la principal fuerza impulsora de la reproducción. La lujuria también se presenta en otras formas, como el deseo desenfrenado de dinero, poder e incluso comida. Estas son formas menores de lujuria que también se relacionan con la codicia y la gula. La virtud opuesta a la lujuria es la castidad, el acto de abstenerse de la actividad sexual que se considera inmoral y en algunos casos de toda actividad sexual. La envidia es un pecado que se relaciona estrechamente con la avaricia y la lujuria. Es un deseo de lo que otros tienen que lleva al resentimiento y la tristeza. Puede significar desear las posesiones, los logros, los rasgos físicos y de personalidad o el estatus social de alguien. En algunos casos puede incluso que no se deseen para uno mismo, sino que simplemente se desee que otra persona no los tenga. La envidia también se divide en dos categorías. La envidia maliciosa es similar a los celos, la emoción negativa hacia las personas que percibes como mejores que tú. Mientras que la envidia benigna es simplemente el reconocimiento de que alguien es mejor o está en mejor posición que tú. La envidia benigna sigue siendo negativa, pero puede utilizarse de forma positiva, como la motivación para emular el éxito de alguien. La envidia maliciosa solo conduce al camino del odio, el aislamiento y la tristeza. El único pecado que pesa más en las almas que la envidia es el orgullo. El ejemplo más famoso de envidia, al menos en el libro del Génesis, es el de Caín asesinando a su hermano Abel porque estaba celoso de que Dios favoreciera el sacrificio de su hermano. La virtud de este pecado es la bondad, que implica la compasión y la satisfacción de la propia situación. La pereza es el pecado en el que se empieza a ver la separación de Dios que mencionamos antes. Esto no es pereza en términos de que uno simplemente se siente en el sofá todo el día. Bueno, en realidad lo es, pero también significa una pereza espiritual. La palabra latina para pereza se traduce como no tener cuidado, no preocuparse por nada en tu vida actual e incluso en la vida después de la muerte. Lo que la Iglesia percibe como obligaciones o deberes serían ignorados. Perder el interés por las cosas de tu vida, como el trabajo, los pasatiempos, los amigos y el romance, conducen a la tristeza y la depresión. Todos los pecados hasta ahora han sido algo que alguien no debería hacer, actos que no debería cometer pero que hace de todos modos. La pereza es el pecado de la omisión, de no hacer algo que deberías hacer. Es posible que hayas oído las frases «el diablo hace trabajar a las manos ociosas» o «el mal existe cuando la gente buena no actúa», que están tomadas de un sentimiento mucho más antiguo hacia la pereza. La virtud de la pereza es la diligencia y una ética de trabajo persistente. La falta de estimulación relacionada con la mente y el cuerpo es algo que muchos luchan por superar incluso hoy en día. El único pecado que queda por cubrir es la ira.
El sentimiento de rabia e ira que uno lucha por controlar. De la ira surge el odio y la venganza, que provoca enemistades que pueden durar décadas e incluso siglos. La ira no se consideraba un pecado a menos que se dirigiera contra una persona inocente. Solo entonces se convierte en el pecado de la ira. La ira se divide normalmente en 3 subsecciones. La ira pasiva consiste en el derrotismo, la autoculpabilidad y la apatía. Este es el camino que lleva al abuso de sustancias y a la adicción. La ira agresiva consiste en la intimidación, el daño y la venganza. Esta es la forma de ira que provoca la mayor cantidad de daño físico a los demás y a uno mismo. La ira asertiva consiste en denunciar un comportamiento que consideras incorrecto, culpar al individuo responsable de ese comportamiento y castigarlo. La virtud de la ira es la paciencia, dar tiempo a la gente para que cambie su forma de comportarse.